Primera parte en Sobre la Tierra. Estamos en el estudio ya con María Eugenia Villeri, es docente de la FAUBA en la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos y en la materia Agroecosistemas Campesinos del área de Agroecología. Justamente María Eugenia se va a referir a manejos agroecológicos en suelos de cultivos extensivos y susceptibles a la degradación hídrica en la provincia de Santa Fe. Nos va a contar los efectos de esos manejos en las propiedades de esos suelos, basándose en un trabajo que presentó hace poco en el último Congreso Argentino de Agroecología. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Sobre la Tierra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá. Un placer tenerte acá. ¿Qué nos puedes contar sobre la salud de los suelos? Para arrancar así de lleno, sin preámbulo, como hicimos con Roset, la salud de los suelos de la pampa ondulada. Para empezar a hablar de salud de suelos, es importante como ponernos un poco en contexto en diferenciar lo que es la calidad del suelo y la salud de los suelos. Muchas veces se usan como sinónimos, pero la salud del suelo también involucra lo que son los aspectos biológicos de los suelos, y en los últimos años está surgiendo también el concepto de salud integral de los suelos, que habla no solo de los aspectos biológicos del suelo, sino también de las dinámicas que se dan dentro de un suelo. Y al hablar también de la salud integral, se involucran a otras partes del sistema suelo, se lo considera un suelo vivo, y también se tiene en cuenta a las personas que trabajan sobre ese suelo. Como trasfondo de este concepto de suelo vivo y de salud del suelo está lo que es la agroecología. Después, bueno, poniéndonos un poco más en contexto de lo que es la pampa ondulada, hablando un poco de la textura, porque acá venimos a hablar de suelos, si bien le vamos a dar una perspectiva agroecológica, estamos hablando de suelos, y si hablamos de la textura, sabemos que tenemos distintos tamaños de partículas, y el que predomina en la pampa ondulada es el limo, que tiene como característica el limo que son muy frágiles y muy susceptibles a la degradación física sobre todo, y también a la erosión hídrica. Entonces son suelos que van a necesitar mucha materia orgánica para mantener su estructura y para, mantener esas dinámicas que hacen que funcione como un sistema vivo. Algo que suele ocurrir, digamos, en la pampa ondulada es, a raíz del modelo hegemónico de producción, ocurre, como venían contando un poco en la introducción, el tema de la simplificación de los sistemas y la desaparición de los ecosistemas que existían naturalmente, como los pastizales. Entonces hay una simplificación y se elimina esta cobertura que garantiza un suelo con mucha materia orgánica, con un sistema edáfico apropiado para los microorganismos. Entonces eso es lo que hace que sea más propenso a la degradación. Otro factor que es fundamental en todo esto es el tema del manejo. Manejos simplificados van a hacer, como les decía, que sean más susceptibles a la degradación, y también en un momento se creía, también se sigue creyendo, ¿no? Porque también depende mucho de la zona, que las labranzas en exceso generan una ruptura de esta estructura del suelo. Eso es verdad, pero en términos de que antes de lo que era la siembra directa se utilizaban labranzas muy profundas. Y eso rompía más esta estructura de suelo, estos agregados que se habían formado gracias a toda esta materia orgánica. Entonces, por eso fue que se adoptó la siembra directa. ¿Qué pasa? La siembra directa, si es simplificada, no sirve, porque pasa esto de que no hay como un sistema heterogéneo de raíces. Tenemos, por ejemplo, si tenemos siempre soja, va a ser un sistema radicular chico, porque la soja tiene una raíz chica, va a haber compactación, porque se van a sellar los poros del suelo. Entonces, vamos a tener un suelo degradado físicamente. Pero últimamente se están aplicando labranzas en la zona de la región pampeana porque se está viendo, por un lado, temas de compactación asociados a la simplificación de la secuencia de cultivos, es decir, a esta tendencia hacia el monocultivo, y por otro lado, la resistencia de ciertas malezas a algunos herbicidas. Entonces es como que se está observando en la región que se está volviendo a aplicar labranzas, pero hay estudios que muestran que aplicar labranzas de forma superficial, es decir, no profundas como se aplicaban antes de la siembra directa, y agregando un cultivo inmediatamente después de esa labranza, puede hacer que los suelos limosos formen de nuevo esas estructuras que le confieren, digamos, como una cierta estabilidad. Vendría a ser como un cultivo de servicio que le da materia orgánica al suelo. Exactamente, sí.
Cuando decís materia orgánica, es básicamente de dónde viene esa materia orgánica que va al suelo. La materia orgánica viene básicamente de la cobertura, de la cobertura vegetal, de dejar lo que se conoce como rastrófoco, es decir, como los desechos del cultivo anterior, que después los microorganismos los van a ir descomponiendo, y se arma abajo del suelo un sistema que es como un entramado de tanto de microorganismos que son imperceptibles al ojo humano, como hongos, como, no sé, hasta lombrices, que van armando todo un ecosistema ahí abajo que muchas veces no es considerado, pero por eso se habla de suelo vivo, porque todos esos microorganismos y toda esa vida que hay ahí abajo van a estar respirando, van a estar viviendo, básicamente. Eugenia, ¿qué estudiaste en tu tesis? Yo estoy haciendo mi tesis de maestría, estoy haciendo la maestría en Ciencias del Suelo, donde lo que quiero evaluar es la salud integral de suelos en sistemas agroecológicos y convencionales en el sur de Santa Fe. Mis directores, me parece importante nombrarlos, son Felipe Berens Kremer, que es de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Patricia Fernández, de la Cátedra de Fertilidad. Después está Nela Gallardo como asesora de estudios de la Cátedra de Sociología y Extensión Rural, y Damián Vega como consultor, que es de la Cátedra de Fitopatología. Entonces, con ese pool de directores que me acompañan, yo estoy evaluando esta salud integral de los suelos. Y tengo, lo estoy haciendo en la zona sur de Santa Fe, es decir, Pampa Ondulada, y estoy en las localidades de San Genaro y Casilda, donde es básicamente la zona núcleo productiva, y donde hay, por un lado, producciones convencionales que tienden a la simplificación. Digo tienden porque hay algunos casos donde se da un poco más de diversificación de cultivos, es decir, que no hacen un cultivo al año, sino que hacen 2 o por ahí 3 en el mejor de los casos. Y los sistemas agroecológicos que contrastan estas producciones que yo llamo convencionales son sistemas con distintos años hacia la transición agroecológica. Entonces, bueno, yo lo que evalúo son variables cuanti y cualitativas. Dentro de las cuanti son, digo las típicas, pero las voy a mencionar, que son las que se refieren por ahí a la compactación, que son la resistencia a la penetración y la densidad aparente. Después algunas más tendiendo a conocer cómo es la dinámica del agua en el suelo, entonces se evalúa infiltración, estabilidad estructural, hidrofobicidad, que ahora les voy a contar un poco qué es. Por favor, sí. Bueno, evalúo también la porosidad de los suelos, aspectos más del rango biológico, que son la respiración microbiana, y lo contrasto también con el carbono y las distintas fracciones de carbono, y después, bueno, algunos aspectos por ahí más descriptivos, como el pH, conductividad eléctrica, textura y demás. También hay una parte de la tesis que evalúa el NDVI, que es un índice, se llama índice verde, que lo que hace es, a través de sensores remotos, vamos viendo cómo es la historia productiva de los lotes donde yo estoy trabajando, entonces para saber un poco las secuencias de cultivo que se vienen aplicando. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en los casos donde yo estoy, los productores no tienen un detalle de las secuencias que han aplicado los últimos años. Entonces, no hay registro. Entonces, bueno, con el índice verde un poco se puede ver eso. Y después, como cualitativo, tengo entrevistas a los productores, que la idea es conocerlos más y saber por qué eligen ese tipo de producción, por qué producen de esa manera, qué están haciendo, qué les funciona, qué no, que ellos, digamos, me cuenten un poco qué es lo que les sirve para esos suelos. Así que bueno, eso es básicamente... me estoy olvidando de nombrar algo, que es el tema de labranzas. Vieron que yo les decía que las labranzas es como un tema polémico acá, por esta fragilidad de los suelos limosos, y se da justo que tanto en los convencionales como en los agroecológicos donde yo estoy trabajando, hubo labranzas más o menos en un momento similar. En los agroecológicos hay más labranza porque lo usan como herramienta para combatir malezas, pero también se da el caso de que en los convencionales se usó, por esto que les contaba antes, para combatir malezas resistentes y para la descompactación. Entonces, es como que yo ahí tengo una oportunidad de saber, bueno, en igualdad de condiciones, es decir, en igualdad de labranza aplicada, cómo se comporta cada uno de los dos tratamientos. Poder comparar. Claro, exactamente. ¿Has mencionado la hidrofobicidad? Hidrofobicidad, sí. Claro, yo entiendo que, bueno, es alguna tendencia a repeler el agua al suelo, pero porque eso es beneficioso, o es perjudicial.
La hidrofobicidad, como bien dijiste, es como la capacidad en este caso vamos a hablar de suelo, de repeler el agua. Es la fobia al agua. ¿Cuánto miedo le tiene al agua el suelo? ¿Qué componentes, qué es lo que le atribuye hidrofobicidad a un suelo? Los compuestos orgánicos, justamente, que venimos hablando tanto de la materia orgánica, qué sé yo. Los compuestos orgánicos confieren hidrofobicidad a los suelos. Y hay toda una corriente que manifiesta que un suelo muy hidrofóbico es malo porque justamente no entra agua al suelo. Eso es súper lógico. Pero ¿qué pasa? En suelos limosos, donde tenemos una característica de fragilidad muy importante, el ingreso del agua tiene que ser medido, porque rápidamente puede romper estos agregados. ¿Cómo se rompe? Por algo que se llama la desagregación por estallido. Yo tengo un poro lleno de aire, ingresa agua al suelo de forma rápida, y si ingresa muy rápido, ese aire por algún lado va a tener que salir. Entonces lo que se genera es como un estallido, donde el agregado de suelo se rompe, y ahí empiezo a tener problemas de degradación. Porque al romperse los agregados, después se van creando encostamientos superficiales, se va sellando el suelo, y lo que se forman son estructuras laminares, se llaman, que son como hojas o platitos uno encima del otro, y ustedes piensen que no sé, si yo soy una raíz y quiero ingresar al suelo y tengo una estructura laminar que me lo impide, no voy a poder. Entonces, hay estudios que muestran que el tema de tener un cierto grado de hidrofobicidad puede llegar a garantizar que el agua no ingrese tan rápido en suelos limosos. Yo estoy hablando de suelos limosos, claro, ¿no? Porque a esto cambia según el tipo de suelo, pero puede garantizar que no ingrese tan rápido el agua y puede garantizar que existe una cierta estabilidad estructural permanente. Perfecto. O sea, algo que no es deseable en suelos normales, en suelos limosos por ahí es algo que... Claro, los suelos limosos también son normales. O sea, como que sí, es una característica particular, pero sí. Genial. No una gran hidrofobicidad, pero cierto grado de hidrofobicidad estamos viendo que es bueno. Perfecto. ¿Y qué resultados obtuviste en la comparación? Bien, les cuento, bueno, yo todavía no terminé la tesis, es un trabajo en marcha, pero les puedo contar algunas cosas que vienen marchando bien, por suerte. En términos de compactación, lo que encontramos es que a medida que pasaban los años de transición hacia la agroecología, lo que es la densidad aparente, que nos dice qué tan denso está un suelo, es decir, qué tan apelmazado está, para decirlo en términos coloquiales, mejoró. O sea que a medida que aumentan los años con agroecología, mejora la compactación del suelo, o sea que disminuye. Lo mismo pasa al diversificar, porque todo esto se da porque en los sistemas agroecológicos tenemos más diversificación de cultivo, una mayor intensificación de la secuencia, que sé que ya estuvieron haciendo notas sobre intensificación, así que va por ese lado. Así que en términos de compactación encontramos que a medida que avanza la transición hay mejoras, y también a medida que se diversifica la secuencia, ¿no? Después, por otro lado, en términos de carbono, que está asociado a la materia orgánica, encontramos que en los suelos más diversificados, con mayor rotación de cultivo y con un mayor aporte de materia orgánica, como son los agroecológicos, se encontraron mayores valores de lo que se conoce como carbono orgánico particulado, que es una fracción del carbono que es muy sensible a lo que son los cambios en el manejo, y que es la más lábil, la fracción más lábil, digamos, que es la que enseguida van a estar como funcionando como alimento para los microorganismos. Entonces, en ese sentido también encontramos mejoras. Y en términos de estabilidad estructural e hidrofobicidad, que es lo que les contaba antes, encontramos que en los suelos, resumiendo, en los suelos agroecológicos hay una mayor hidrofobicidad, y también lo que hice fue ver cómo se relacionaba esa hidrofobicidad con la estabilidad estructural. La estabilidad estructural se mide por un método que se llama método de Levisonet, es el que yo estoy usando, que tiene distintos, lo que se llama pretratamientos, donde se van haciendo distintas agresiones al suelo, a los agregados de suelo, para simular lo que sería digamos, como las agresiones naturales, por ejemplo, cuando llueve. Y hay una que mide justamente esta fuerza de desagregación por estallido, que es la que más nos importa en términos de degradación, y no solo encontré que en los suelos agroecológicos este pretratamiento daba más favorable, sino que estaba muy ligado a la hidrofobicidad. Entonces seguimos reforzando la idea de que un cierto grado de hidrofobicidad en los suelos limosos puede generar cambios positivos en lo que es degradación.
Y en función de esto que nos contás, ¿qué implicancias, por lo menos hasta el momento, surgen del trabajo? A mí me parece un trabajo bastante revolucionario en términos de que no es tan común, si bien por suerte están habiendo cada vez más trabajos, pero no es tan común involucrar a los productores en las mediciones de suelo, de parámetros de suelo. También en términos de investigación, o sea, si bien no es lo que se conoce como investigación o acción participativa, no es este el caso, pero al conocer también a las personas que están detrás, creo que es hacer ciencia para estos productores también, ¿no? Entonces ahí me parece bastante revolucionario, ni hablar de la zona en la que estamos, porque yo no les puedo explicar lo difícil que fue encontrar 3 lugares que hagan agroecología de forma extensiva en pleno núcleo pampeano. Se da mucho por ahí en las periferias de las ciudades que haya huertas agroecológicas, pero en sistemas chicas, sí, y en sistemas, digamos, en el pleno núcleo fue, la verdad, muy difícil. Entonces, bueno, en esos términos creo que es bastante revolucionario y también muestra un poco cómo la agroecología es, bueno, se viene el cambio de paradigma y cómo está mostrando que se puede producir, ¿no? Que se puede producir, que se puede mejorar el sistema y que no estamos hablando solo de la salud de las personas, que obviamente es muy importante, pero para tener salud las personas tiene que tener salud el sistema. Claro. Y tiene que estar vivo y tiene que poder producir. Entonces me parece que esos aportes son bastante importantes. Y después, por último, también creo que es importante en términos de políticas y de legislación en cuanto a al uso de los suelos, ¿no? Porque en términos de legislación estamos bastante atrasados en el país, en legislación digo sobre manejo de suelos, y creo que debería haber alguna condición para que ya sea favorecer a quienes diversifican o penalizar a quienes no lo hacen, crear fomentos a los productores, porque de esa manera lamentablemente somos hijos del rigor y va a funcionar así. El bolsillo. Y obviamente al productor le va a interesar lo que le llega al bolsillo, sí, ni hablar. Habías hablado al inicio de la percepción de los productores con esto de la salud de los suelos y demás. Sí. ¿Y con eso qué encontraste? Bueno, con eso es muy loco porque tengo como diversidad, hablando tanto de la diversidad, tengo como distintas situaciones. Por un lado, por ejemplo, se da el caso de un productor que nunca conocí y sé que no lo puedo ubicar al tipo porque, nada, las veces que fuimos a muestrear ahí fue porque el vecino que vive ahí, porque es este vecino es uno que es el que tiene más transición en la agroecología, hace más de 10 años que cultiva de esa forma. Sí, un montón, y que está todo el día en el campo, entonces sabe quién es el vecino, le avisó que nosotros íbamos a ir y demás. Pero nunca lo pude ubicar, ni telefónicamente, nada. Y justo, paradójicamente, se da el caso que es un productor, o sea, es un lote, perdón, que hay una degradación severa. Vos vas al campo y ves como si fuera el piso, literal, una baldosa, y las plantitas de soja creciendo entre medio. Está resquebrajado ese suelo, vos sacás una muestra y es un bodoque. Yo un poco como la similitud entre un suelo súper degradado y un productor que no va nunca al campo, o por lo menos que por lo que me cuenta el vecino, porque yo no pude dar nunca con él. Ojo, también hay casos hay un productor convencional que le preocupa mucho diversificar y demás, pero a él le interesa todavía seguir en el modelo de digamos, hegemónico, donde tiene las aplicaciones, claro, las aplicaciones de herbicidas, todo como tiene que ser. Después, no sé, hay casos de, por ejemplo, una productora que no vive en el campo, pero es médica, y ella dice, para mí no existe otra forma de producir que no sea con agroecología, porque estamos hablando de salud. Y así que nada, bueno, y también haciendo también por ahí la contrapartida con este productor que yo les decía convencional que no está nunca en el campo, el vecino que está siempre en el campo te dice, bueno, mirá, yo aplico labranza, sé que por ahí no es lo ideal, pero a mí me da resultado. Y eso también me parece súper valioso, porque de verdad que le da resultado, porque cuando lo vemos en los resultados medibles, también se ve. Se ven. Entonces, lo que él ve va en consonancia con lo que yo estoy viendo en el laboratorio, digamos. Así que bueno, eso es un poco, está todavía en análisis la parte de las entrevistas, pero bueno, es un poco, va por ese lado. Eugenia, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero no queríamos irnos sin preguntarte brevemente cómo sigue esto con las encuestas, etc. Los pasos serían, bueno, terminar de escribirla y de analizar los datos y armar terminar de contar el cuentito, como decimos siempre con mi director. La verdad que después de eso no sé cómo va a seguir. A mí me encantaría siempre
pienso que sería ideal medir un montón de cosas, abarcar otras dimensiones de la agroecología que sé que están quedando afuera. A veces, bueno, por una cuestión de fondos y de también de cantidad de personas que somos y demás, no es posible. Pero por un lado creo que sería interesante medir otras cuestiones relacionadas por ahí, no sé, hacer un genoma microbiano para ver qué tipo de microorganismos hay ahí, o medir algo relacionado con la contaminación por agroquímicos y demás. Y también otra cuestión, ya que vamos a soñar, me parece que sería re interesante hacer este mismo estudio en otros lugares, para saber cómo se da por ahí en otro tipo de suelos, o también en otros sectores también de la pampa ondulada. Claro. En ese sentido hay una colega que es Emilia Giustiniani, que también está trabajando con nuestro equipo, que ella está midiendo, haciendo un análisis parecido más relacionado con la intensificación, y mide, por ejemplo, en Bariloche, en oliveros que hay en Santa Fe también, en los lotes que estoy yo. Entonces, bueno, cuando podamos comparar esos resultados me parece que va a ser algo interesante hacer. Además, algo que no dijimos es que esto lo estudiaste en grandes extensiones y no es tan común este tipo de estudios, así que vamos a esperarte de nuevo. Bueno. Los resultados cuando termines, ¿te parece? Encantada de venir. Bueno, gracias por haber estado en el proceso. Gracias a ustedes.